Estado Nacional. 19% de los empleos en Costa Rica podrían potenciarse mediante inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a complementar el trabajo humano, pero no lo va a sustituir. Sin embargo, profesiones menos calificadas y las que están en el sector privado son las que menos oportunidades podrían tener si no se dirigen esfuerzos y capacitación. Y a partir de ahí podemos ver hacia el futuro de cómo desarrollamos mejor esas tareas. Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía los sábados por la tarde aquí con nosotros en este nuevo horario. La inteligencia artificial se ha desarrollado a una velocidad cada vez mayor y está transformando con enorme rapidez diversas áreas de la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre cómo podría impactar los empleos, nuestros trabajos aquí en Costa Rica. Para eso invitamos a Andrés Fernández. Él es economista del Centro del Consejo de Promoción de la Competencia, pero él es además el autor de un estudio que se presentó recientemente llamado Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en los trabajos costarricenses, publicado por la Fundación Konrad Adenauer y la Academia de Centroamérica. Bienvenido, Andrés, qué gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ileana. Efectivamente, es un tema muy importante para conversar. La inteligencia artificial ha venido a revolucionar y a transformar la forma en que se pueden generar algunas de las relaciones laborales, no solo en Costa Rica, sino a lo largo del mundo, y por lo tanto para nosotros era importante poder decir de qué manera podría impactar algunas profesiones y cuáles podrían quedarse rezagadas en el camino. Es un punto de partida muy interesante para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Nos acompaña también el señor Marlon Ábalos. Él es director de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el MICIT. Bienvenido, Marlon, qué gusto de tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, Liliana, y muchísimas gracias por esta invitación. La inteligencia artificial no es solo una tecnología, es política, y desde el Ministerio así lo vemos, como diseñamos política pública centrada en las personas para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Así es, y hoy vamos a ver qué hay ya hecho y qué nos falta en ese camino. Y termina de complementar nuestro panel de hoy el señor Tomás de Camino Beck. Él es científico, profesor, productor musical, tiene un montón de facetas. Aquí en Estado Nacional lo hemos tenido muchas veces como invitado. Él cuenta además con una maestría en ciencias de la computación, tiene un PhD en biología matemática y es también director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Senfotec. Y por eso, Tomás, sos sin duda alguna una voz calificada para hablar del tema. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, es interesante conversar de esto porque estamos viviendo una era tecnológica particular, ¿verdad? Parecida a la explosión de la computadora como tal y a la explosión del Internet en su momento, y entonces estos temas son muy importantes de discutir en este momento para diseñar políticas como estamos hablando ahora en este momento. Así es, y dada tu facilidad como profesor, voy a aprovechar para empezar, porque nuestros televidentes hoy en la tarde, para no tomarlos así tan en seco, quiero que nos contes de forma muy concreta o nos compartas con ellos qué es inteligencia artificial y qué son sistemas inteligentes, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, la inteligencia artificial, la forma más sencilla de colocarlo es un intento de replicar la inteligencia humana en particular en las computadoras. Y por eso ahora la gente está familiarizada con ese fenómeno porque conversan con una computadora a través de algo como ChatGPT y otras herramientas. Entonces la inteligencia artificial ha sido un esfuerzo de más de 70 años por tratar de imitar la inteligencia humana y hoy estamos en un punto muy alto de la inteligencia artificial. Ahora, un sistema inteligente es algo más grande. Un sistema inteligente involucra al ser humano, ¿verdad? El sistema inteligente es un sistema que con información puede hacer análisis, puede proyectar, puede predecir y por tanto puede tomar decisiones. Eso involucra tanto humanos como computadoras. Por ejemplo, una junta directiva de una empresa es un sistema inteligente y permite, también son sistemas que aprenden, ¿verdad? Esa es lo interesante de la inteligencia en general, que no es algo estático, sino que hoy puede algo que hizo hoy, mañana y lo corrige, mañana lo hace corregido y aprende de tanto de los errores como de la nueva información que va apareciendo. Es decir, que va sumando conocimiento y además cómo aplicar ese conocimiento que va aprendiendo. Exactamente, y eso es algo interesante de estos sistemas, ¿verdad? Antes, pues, imagínense un programa de computadora antes para que hiciera otra cosa había que reprogramarlo.
¿verdad? Ahora, si ustedes abren algo como ChatGPT, ustedes hoy pueden estar haciendo un email o que les haga un email y mañana pueden estar escribiendo un ensayo o un poema, ¿verdad? Entonces son sistemas que tienen muy plásticos que permiten utilizarlo de multiplicidad de aplicaciones y que con el tiempo van evolucionando y se van perfeccionando. Claro. ¿Y por qué hablamos de inteligencia artificial y también de fuerza de trabajo? Y es que desde que estas tecnologías surgieron, hay diversos puntos de vista en el mundo que están hablando de si podría venir a sustituir trabajos, si vendría a desaparecer algunos trabajos porque es más eficiente que el ser humano, o otras teorías que, por el contrario, dicen que va a venir a potenciar la posibilidad de los seres humanos para ejercer algunas tareas. Es precisamente por esa razón que invitamos a Andrés Fernández, que presentó este estudio llamado Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en los Trabajos Costarricenses. Y es que no hay duda que la inteligencia artificial está transformando el mundo totalmente. Y en Estados Unidos se presentó un estudio que se llamó Los GPTs son GPTs, una mirada temprana al potencial impacto en el mercado laboral de los modelos lingüísticos de gran tamaño. Eso lo publicaron unos autores de apellido Elon, Manning y Mishkin. Ese se realizó en el año 2023 y ahí se determinó que el 80% de los trabajadores de Estados Unidos podrían ver al menos el 10% de sus tareas afectadas por la inteligencia artificial. Ese es un estudio reciente que se hizo en Estados Unidos y un poco en el que se basó Andrés para este estudio. En esa misma investigación que se publicó en el año 2023, vamos a ver el otro dato, se señalaba que el impacto sería particularmente más significativo en los trabajos de mayor ingreso, donde se espera que el 50% de las tareas puedan realizarse de manera más eficiente con la inteligencia artificial. Antes de que hablemos de los resultados, Andrés, contanos un poco cómo te basaste en este estudio y con qué metodología hiciste este análisis. Sí, bueno, muy importante primero mencionar que hace incluso 2 décadas estábamos hablando del potencial impacto de la automatización en los mercados laborales y ahí se esparció un poco el riesgo de que más bien la automatización pudiera sustituir trabajos por completo y pudiera sustituir por completo las tareas que realizan las personas y por lo tanto iban a haber pérdidas de empleos. Bueno, hoy estamos hablando de otra tecnología disruptiva que son las tecnologías de propósito general como la inteligencia artificial y entonces también tratamos de aportar un poco en el análisis de cómo estas tecnologías van a apoyar o no la realización de trabajos. Particularmente luego de la salida de ChatGPT al mercado de forma masiva, en el cual cualquiera ya puede acceder a este tipo de tecnología, no solo a través de esta herramienta, sino de muchas otras que han salido en los últimos 2 años, pues el estudio lo que trató de analizar era, en el contexto de la inteligencia artificial, cuáles son las potencialidades que tienen los distintos puestos de trabajo que hay en el país. Y había evidencia internacional que decía además que hay sectores particulares que pueden verse muy potenciados por la inteligencia artificial, por ejemplo, el uso de chatbots combinados con inteligencia artificial que pueden ayudar a las personas que trabajan como agentes de servicio a realizar mejor su trabajo de atención a usuarios y a clientes. Y hay otros estudios que se basan más en el impacto macroeconómico general, viendo la economía como un todo, que señalan que por el camino por el que llevamos en este momento la inteligencia artificial, ese impacto sí va a existir, pero podría no ser tan grande como algunos esperan hoy. Entonces, quisimos meternos en esa conversación y para el caso de Costa Rica lo que hicimos fue analizar con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos cómo la inteligencia artificial podría mejorar la productividad de los puestos de trabajo en el país. Bien, es que tomando como base ese estudio del que hablábamos y analizando la encuesta continua de empleo en Costa Rica, Andrés realizó un análisis para el mercado laboral nacional. Antes de que empecemos a hablar cuáles fueron, digamos, las oportunidades que ustedes detectan, vamos a ver cuáles son algunos de los principales resultados. Aunque mucho se ha especulado sobre si la inteligencia artificial podría hacer que desaparezcan trabajos, lo cierto es que en algunos casos más bien podría ayudar a que los empleos se hagan de una forma más eficiente y las personas sean más productivas. Así lo demuestra el estudio del economista Andrés Fernández, publicado por la Fundación Konrad Adenauer y la Academia de Centroamérica, que analizó la posible adopción de inteligencia artificial generativa y modelos grandes de lenguaje en el mercado laboral del país. En el estudio se señala que el 19,2% de los empleos en Costa Rica podrían potenciarse mediante el uso de transformadores generativos preentrenados conocidos como GPT. Además, que los trabajos de alta calificación son los más susceptibles a ser impactados en forma positiva por la inteligencia artificial. Mientras mayor sea el nivel de educación,
mayor potencial se ve en el uso de esta herramienta. El estudio demuestra que el impacto de mejora mediante inteligencia artificial generativa en los empleos en el país sería del 53% de los empleos de calificación alta y se reduce a solo el 12,5% de los trabajos de calificación media, mientras que la posibilidad de que impacte positivamente en empleos no calificados sería de apenas el 1,8% de las ocupaciones. Esto parece positivo. El problema es que el sector de calificación alta apenas representa el 23% de todos los empleos de Costa Rica. De ahí que no es de extrañar que las ocupaciones con más oportunidades de impacto positivo mediante esta tecnología sean profesionales, científicos, intelectuales, directores y gerentes, así como técnicos en nivel medio. Mientras que los trabajos que tienen menos oportunidades de potenciarse mediante inteligencia artificial sean los operadores de instalaciones, máquinas y ensamblajes, así como agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros. Para industrias y sectores particulares es posible encontrar y evidenciar impactos de aumentos en la productividad e incluso esos segmentos de empleos donde podría darse ese mayor aumento de la productividad. Pero no ocurre así, digamos, para todas las industrias. Entonces, ¿cuáles son los trabajos según las áreas de actividad económica en donde más oportunidad hay? El estudio señala a los profesionales científicos y técnicos seguidos por puestos de informática y comunicación, actividades financieras y de seguros, labor de enseñanza, así como salud humana y asistencia social, seguidos por administración pública y seguridad social. Si se analiza el impacto según los 3 grandes sectores de empleo en el país, así se ve el panorama. El mayor porcentaje de trabajos que podrán apoyarse en la inteligencia artificial estarían en el sector público con un 35,8%. En el sector privado formal apenas sería del 18,1% de las posiciones de trabajo, mientras que en el privado informal solo es del 14,4% podrían beneficiarse. El estudio también destaca los desafíos que enfrentan las empresas privadas en la adopción de la inteligencia artificial. Un 58% de las empresas consultadas ya han implementado alguna forma de inteligencia artificial, pero muchas enfrentan obstáculos como la falta de herramientas adecuadas y la necesidad de capacitación del personal. En términos generales, el estudio señala que las mayores oportunidades de mejora en empleos de incorporación de inteligencia artificial en el país serían para profesionales con título universitario y en mayor medida en mujeres y un poco más en énfasis en el grupo de entre 25 y 34 años de edad. Bien, antes de ver los resultados con el autor, quiero preguntarle a Tomás de Camino cómo vio esta primera aproximación a ese impacto que tendría la inteligencia artificial en el mercado laboral costarricense. El estudio es muy interesante porque, como bien lo dice Andrés, es el impacto potencial. Entonces es una mirada más hacia planificar hacia el futuro, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces yo creo que establece una buena base, una base importante donde podemos empezar a buscar, donde capacitar, donde mejorar, donde tal vez fomentar el uso de estas diferentes tecnologías. Entonces, por supuesto, hay algunas limitaciones del estudio, como todo estudio, sin embargo, sigue siendo una base importante y a partir de ahí después podemos sopesarlo con ya medidas reales de qué tanto en realidad ha afectado todo este tipo de trabajos, la inteligencia artificial generativa. Claro, y Andrés, en términos generales, entonces, ¿hay más oportunidades de que reemplace trabajos en Costa Rica o que pueda ayudar, por ejemplo, a la competitividad y al desarrollo económico complementando algunas labores? Sí, no, la conclusión principal es que la inteligencia artificial no va a sustituir empleos, no va a sustituir mano de obra, sino que va a complementar la labor humana en la realización de algunas tareas específicas y particulares en algunos puestos de trabajo. Que de hecho esa fue la metodología del estudio. Al final de cuentas lo que hicimos fue ver profesión por profesión, por ejemplo, un profesor de enseñanza secundaria que tiene tareas como preparar planes de estudio, elaborar exámenes, atender a los estudiantes mediante consulta y demás. Analizamos tarea por tarea para saber cuáles tienen alguna posibilidad de verse apoyadas por el uso de inteligencia artificial. Y en algunos casos eran varias las tareas que podrían verse apoyadas porque la inteligencia artificial permite acceder a mucha información
información de forma rápida, de forma accesible, además con las tecnologías que tenemos hoy disponibles que son de bajo costo, incluso gratuitas, mientras que hay otras profesiones que no, que todavía no van a poder verse afectadas de manera positiva por el uso de inteligencia artificial. Entonces, como lo mostraba al inicio los datos, pues ciertamente identificamos que la inteligencia artificial viene a apoyar especialmente a personas que hoy se desempeñan en puestos que requieren alta calificación, en particular estudios universitarios, que es como está el mercado laboral costarricense hoy en día, y que en menor medida podría apoyar profesiones que no requieren un nivel alto de calificación, personas que no tienen educación secundaria concluida, por ejemplo, que se dedican al sector construcción, al sector agricultura, porque ahí ya entramos más al campo de la automatización y menos de la inteligencia artificial, por lo menos con las posibilidades que tenemos hoy día en estas tecnologías. Claro, Marlon Ábalos es director de Investigación, Desarrollo e Innovación del MISID. Al inicio hablaba usted de que esto es importante entender cómo estas tecnologías van a impactar las áreas de diferentes áreas en el país por la política pública. En Costa Rica hay política pública o por lo menos una estrategia en términos generales en temas de inteligencia artificial. Sí, en octubre del 2024 lanzamos desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, nombre corto la ENIA, y en marzo, a principios de marzo lanzamos lo que es el Plan de Acción, la primera versión del Plan de Acción que contiene las primeras, valga la redundancia, acciones específicas que vamos a desarrollar en conjunto con un primer grupo de instituciones, y a partir de abril empezamos a construir la segunda parte de este Plan de Acción, donde estamos sumando a 60 instituciones públicas, además de otros sectores que tienen que formar parte de esto, porque la inteligencia artificial es transversal a todos los sectores. Estamos involucrando al sector privado, a otros poderes de la República, a la academia, porque como decíamos, como decía al principio, la inteligencia artificial no es solo una tecnología, es política, y es política pública que tiene que implementarse de manera efectiva. Claro, y tiene que implementarse, Andrés, porque como veíamos en el estudio, hay desafíos. Ustedes analizan sector público, sector privado formal, sector privado informal. Y entonces, además de eso, también se cruza con las variables de los puestos que tienen mayor calificación, es decir, título universitario, hasta los menos calificados. Y ahí hay grandes abismos, ¿verdad? En cómo algunos van a volar con inteligencia artificial y otros podrían no agregarles nada. Sí, exactamente. Lo que logramos demostrar con el estudio es que para estos puestos de trabajo que requieren alto nivel de calificación pueden haber efectos positivos en temas de productividad. ¿Qué significa esto? Que se podría realizar la misma tarea con menor tiempo, o que la calidad de la tarea podría realizarse mejor usando el mismo tiempo, incluso de la persona que la desarrolla. Entonces, mediante la vida de la inteligencia artificial lo que encontramos es que van a haber efectos positivos, pero que posiblemente se concentren en las personas que están en puestos de alta calificación. Y si a esto le sumamos el hecho de que las personas que están en puestos de baja calificación son las que en el pasado se ha demostrado que podrían verse más afectadas por la automatización, que es un concepto muy relacionado, pero completamente aparte de momento el tema de la inteligencia artificial que conversamos hoy, ciertamente se abre la posibilidad de generación de una brecha. ¿En qué sentido? En que las personas que están hoy en los puestos de menor remuneración, incluso más vinculados al sector informal y con menor protección de derechos laborales, por ejemplo, son esos puestos que podrían verse más afectados por la automatización, que todavía no ha llegado, digamos, de manera masiva a Costa Rica, todavía estamos a tiempo para prevenir eso, y que sean los puestos de alta calificación los que pueden verse más potenciados por el uso de inteligencia artificial, podría ampliar algunas brechas de acceso y de calidad en el mercado laboral, y que deben ser atendidas, como decía Marlon, en las políticas públicas que traten de atender las causas de la desigualdad que se podrían generar, en este caso en el mercado laboral, pero como la ENIA lo transmite, en muchas otras áreas que hay en el quehacer público. Hay otra dicotomía que tiene el estudio, y es que ustedes demuestran que los puestos que hay en el sector público son, digamos, por su naturaleza, porque muchos son profesionales, los más propensos a que hubiese un impacto positivo de inteligencia, de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, ese sector es el que tiene, digamos, la menor cantidad de empleo en Costa Rica. Sí, exactamente. Hoy por hoy cerca del 15% de los empleos de todo el mercado laboral están en el sector público, que a pesar de que el número parece pequeño, es grande si nos comparamos con países de la OECD, por ejemplo. Pero el estudio lo que señala es que si analizamos esos tres sectores por separado, el sector público tiene una tendencia a contratar con mayor intensidad a profesionales de diversas áreas, especialmente docentes, por ejemplo, o trabajadores de la salud como doctores y médicos, y por lo tanto eso hace que
al haber más presencia de profesionales en el sector público, la posibilidad del aprovechamiento de la inteligencia artificial sea relativamente mayor que en el sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado es donde más se desarrollan actividades como la construcción, como la agricultura y algunas otras que requieren una menor calificación en general de la mayoría de los empleados que están en ese sector, y por lo tanto la tasa relativa con la que podría beneficiarse la inteligencia artificial es más bajo. Sin embargo, en términos absolutos, nosotros identificamos de hecho que son 400.000 puestos de trabajo aproximadamente del total de los 2 millones que hay hoy en el mercado laboral. De esos 400.000 puestos de trabajo, solo 100.000 están hoy en el sector público y 300.000 están en el sector privado, tanto formal como informal. Claro, varias cosas, Tomás. Recuerdo que hace unos meses, me parece que el año pasado, o antepasado, que estuviste por acá hablando de inteligencia artificial con nosotros. Cuando leía el estudio me acordé de vos, porque en el estudio dice que la enseñanza es una de las áreas que se vería potenciada positivamente por la inteligencia artificial. Y me acuerdo que en aquel momento conversábamos porque alguna gente decía que era una amenaza para los profesores, porque entonces cómo iban a evaluar a los muchachos que le podían decir al ChatGPT que les hiciera la tarea. Pero por el contrario, en este estudio se muestra que es una de esas áreas que se podría ver muy beneficiada. Sí, bueno, yo lo he experimentado en carne propia, ¿verdad? O sea, preparar para mí el material para una clase y para un curso en general es un 10% del tiempo, lo que mencionaba antes. Y aquí viene importante lo que mencionaba Andrés, que es que yo puedo hacer eso porque yo soy experto en el área que estoy enseñando. Entonces yo puedo reducir considerablemente el tiempo que necesito para preparar el material de un curso, porque yo puedo específicamente pedirle cosas a estos sistemas y puedo preparar material de esa manera muy rápido. Y eso es un factor importante. Ahora, aquí lo que todavía no está claro y que tenemos algunos problemas es la evaluación. Pero la evaluación, como la conocemos en la educación, no funciona y tiene que haber una transformación en la forma en que nosotros evaluamos a los estudiantes, porque ahora le podemos pedir más, podemos ser más exigentes con lo que les estamos pidiendo y no estamos haciendo eso, ¿verdad? Estamos haciendo casi que el mismo curso de antes, pero ahora nada más apoyados, tanto estudiantes como docentes, apoyados en herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, cualquiera de esas. Y eso no nos permite aprovechar, digamos, eso no nos potencial. permite que estos estudiantes aprovechen el potencial que es amplificar sus capacidades, ¿verdad? No hacer lo básico, sino ir mucho más lejos. También pone en evidencia algo importante con respecto a la discusión, si por ejemplo, si aumenta la productividad de una persona en el trabajo, entonces eso quiere decir que van a despedir a otra, ¿verdad? Porque una persona podría hacer el trabajo de dos. No es tan directo, veámoslo con el ejemplo de un profesor. El hecho que yo pueda preparar las clases más rápido no significa entonces que van a poder contratar menos profesores para dar. Me explico, yo creo que es más o menos claro que no funciona así las cosas. En muchas áreas del sector de productivo es así, ¿verdad? El hecho que yo pueda producir más rápido y mejor y cosas más interesantes en menos tiempo no quiere decir inmediatamente que todos van a despedir a la mitad de la fuerza de trabajo porque esta es más productiva. Bueno, no, es que más productiva ¿de qué, verdad? Toda la economía keynesiana, ¿verdad? Dice que es que no, si aumenta la productividad, bueno, ¿y quién va a consumir lo más que estoy produciendo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver, la productividad sola por sí no sube si no hay una presión, ¿verdad?, de que debe aumentar esa productividad. Entonces, por el momento, hay una mejoría en la productividad de las personas que reducen el tiempo de trabajo y pueden dedicarse a actividades de innovación, ¿verdad? Por ejemplo, otras actividades o actividades de mejoría de los mismos procesos que normalmente hacían de forma rutinaria, y eso es muy beneficioso para posibles procesos de innovación dentro del sector público como el sector privado, incluso en el sector informal también. Claro, y ya que lo mencionás, ¿cómo ves vos que está el avance de implementación por parte de las empresas de estas tecnologías de inteligencia artificial en Costa Rica? Nosotros hemos capacitado cualquier cantidad de empresas y instituciones de gobierno en el uso de inteligencia artificial generativa para el trabajo. Yo creo que existe una adopción masiva de estas tecnologías. Masiva, lo dirías masiva. Sí, yo creo que no hay persona en Costa Rica, yo creo que no haya utilizado esto de una u otra manera. Lo que pasa es que todavía no lo han incorporado formalmente en la procesos organización. productivos. Sí. Que no es necesario, ¿verdad?
porque de hecho hay empresas que lo que han dicho, usen eso y mejoren lo que pueden hacer, y mientras mejor lo que puedan hacer, bienvenido, usen lo que crean conveniente que haya que utilizar. Yo creo que esa política es mucho más efectiva, no hay que casarse en este momento con un sistema o el otro porque están cambiando extremadamente rápido, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, las personas que trabajamos, somos los mejores para decidir en qué podemos utilizar esta herramienta y qué podemos hacer que mejore y entrenar estos sistemas para que realicen esas tareas específicas a lo que nosotros hacemos en nuestra labor. Marlon, en el sector público, ¿cómo va esa adopción e implementación de estas tecnologías? Nosotros estamos trabajando en diferentes líneas. Uno es, en primera instancia, también hay que capacitar al funcionariado público. En estos primeros 3 meses que llevamos del año, ya hemos capacitado cerca de 1.500 funcionarios públicos en esta primera etapa de qué es entender la inteligencia artificial, cuáles son los riesgos, etc. También estamos trabajando con mentorías, con empresas, con pymes y con emprendimientos. Entonces, también eso, desde la función pública nos hemos unido varias instituciones para poder trabajar con este sector productivo, pero también lo hemos abierto hacia la comunidad y hacia las personas para que ellos se puedan capacitar en inteligencia artificial, principios básicos, cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de seguridad que se deben tener, y ya hemos tenido una demanda de cerca de 12.000 personas que han querido capacitarse con las ofertas que hemos hecho nosotros desde MISIT. Que son, me imagino, primeras capacitaciones en términos muy generales. Exacto. Yo me imagino que la capacitación que requerirá, por ejemplo, un registrador del registro público en inteligencia artificial es distinta a la que requerirá, no sé, un ingeniero agrónomo del MAC que le da servicio a agricultores en la zona rural. Ajá. En ese sentido, nosotros también desarrollamos proyectos piloto. Ahorita tenemos estamos en la formulación de un proyecto piloto en la zona de Los Santos, ahora que menciona el tema de agronomía, donde queremos introducir desde la política pública la inteligencia artificial en las cadenas de valor en la producción de café, de aguacate y de frutos de altura, que a nosotros también nos sirva para poder replicarlo en otros proyectos, en otras regiones del país, siempre trabajando desde los territorios. El nivel de especialidad es infinito, porque como decía Andrés hace un momento, el sector público tiene una variedad bastante amplia de profesiones. En el sector salud se está promoviendo incluso normativa para poder apoyar a los médicos o al personal de salud en la identificación o la mejora de diagnósticos clínicos con inteligencia artificial. Estamos promoviendo a nivel de educación también lo que es la inteligencia artificial para la enseñanza del inglés. A nivel del sector municipal se están promoviendo iniciativas para mejorar los ingresos municipales mediante la proyección y el análisis de datos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, el uso de esta tecnología es infinito en las instituciones públicas. Hemos sido claros en que no es solamente, y no es que tenga nada en contra de los chatbots, pero no es solamente poner un chatbot que me atienda a consulta, no, es pensar con una visión de largo plazo de cómo puedo yo mejorar mis servicios públicos e impactar en la sociedad con una intervención pública. Claro, porque creo yo que sería exitoso en el momento en que el usuario final sienta algún beneficio. Creo que eso no ha pasado. Y Tomás, eso ha pasado mucho, ¿verdad? Que la gente cree que el chatbot es lo más apropiado para implementar y terminan con problemas, por ejemplo, entidades financieras de reputación de imagen, porque la gente se mata con el chat. A mí me ha pasado, yo entro y ninguna del menú que me ofrece tiene que ver con lo que yo quiero consultar y luego entra uno en un loop del cual no puede salir. Sí, bueno, y hay que también recordar que lo que estamos usando la mayoría de personas es un chat, pero el modelo que hay atrás es un modelo de lenguaje, ¿verdad? No es un chat. Y un modelo de lenguaje quiere decir que todas las operaciones que hace lo hace a través de la inferencia sobre el lenguaje natural, ¿verdad? Entonces, yo puedo usar el chat, pero yo podría usar sistemas mucho más sofisticados que están por detrás, que se comunican con la computadora a través del lenguaje, pero hacen operaciones mucho más sofisticadas, ¿verdad? Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es el chat y una cosa es el modelo de lenguaje, que es un modelo que se llama fundacional de inteligencia artificial, que casi que cualquier sistema de inteligencia artificial se puede construir con esos modelos de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si yo quiero construir un sistema de diagnóstico médico, ¿verdad? Primero hago unas pruebas con el chat GPT, pero a la hora de construir un sistema ya más sofisticado, lo que tiene que ocurrir es un refinamiento del entrenamiento de estos sistemas de modelo de lenguaje y una interfaz que permita la comunicación precisa,
para garantizar que las respuestas que da este sistema tienen el nivel que un médico, una médico pueda utilizar y que pueda por lo menos usarlo como de una posible solución. Y eso es importante, digamos, los médicos no es que van a necesitar saber menos, no, pero probablemente van a llegar más rápido a un diagnóstico o posibles rutas para verificar un diagnóstico de manera mucho más rápida que solamente basado en la experiencia personal, porque tienen una experiencia universal a través de un sistema como estos. Y desde lo que ves desde tu experiencia, ¿crees que las empresas están en este momento en una fase de exploración? Porque no sé, con esto que estás explicando, quizás muchas dicen, yo no sé en qué me podría ayudar la inteligencia artificial. Totalmente. ¿Cómo llegan a dar al punto con Y esto? es que en ninguna parte del mundo en realidad sabemos a dónde vamos a llegar con esto, ¿verdad? Estos sistemas son extremadamente poderosos. Pongámoslo así. Cuando ustedes accesan cualquier plataforma de estas, que ChatGPT es la más popular en Costa Rica, ustedes están accesando a todo el conocimiento del universo, ¿verdad? Toda la civilización, todo lo que ha generado la civilización humana está en estos sistemas. Por eso tienen ese poder tan extremo, ¿verdad? Y por eso potencialmente van a transformar la forma en que nosotros trabajamos. Y es diferente sustitución a transformar la forma en que estamos trabajando. Yo creo que en este momento estoy apuntando más a una transformación del trabajo y por eso me parece atinado el plan nacional para inteligencia artificial. Eso me parece un avance importante, concentrarnos en algo de fomentar el uso y no quedarnos atascados en regularlo o pensarlo en limitaciones o restricciones. No, tenemos que potenciarlo y yo creo que eso para un país como Costa Rica es una oportunidad enorme porque no es que nadie sepa en ninguna parte del mundo a dónde vamos a llegar con esto, ¿verdad? Nosotros Claro. mismos tenemos que diseñar esa ruta. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar sobre eso, sobre dónde está el país, cuáles son los logros que tenemos, pero también los grandes retos y qué nos queda por hacer para realmente implementar estas tecnologías y que impacten el desarrollo de todos nosotros. Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa conocer su opinión y también sugerencias de temas a tratar aquí en Estado Nacional. Y también usted puede unirse a la conversación y darnos su punto de vista, sus opiniones a lo que están diciendo nuestros expertos en el WhatsApp 64241777. Ahí tiene el código QR y también lo puede descargar. Gracias por continuar con nosotros hoy, que estamos hablando sobre el potencial que tiene la inteligencia artificial de cambiar la forma en que vivimos y en el caso específico del día de hoy, la forma en que trabajamos en Costa Rica. Andrés Fernández, economista, acaba de publicar este estudio sobre la inteligencia artificial generativa aplicada al mercado laboral costarricense. Andrés, antes nos decía Tomás que él sentía que el uso de estas tecnologías estaba masivo. Sin embargo, que este estudio que ustedes hicieron en el 2023 fue que preguntaron qué encontraron. Sí, bueno, nosotros cerramos la elaboración de este estudio a mediados del año anterior, 2024, pero también nos basamos en evidencia de otras investigaciones sobre el uso y el estado de la adopción de la inteligencia artificial en Costa Rica. Por ejemplo, la encuesta Actualidades de la Universidad de Costa Rica, a finales de 2023, hizo una encuesta a la población mayor de 18 años en Costa Rica, en la que revelaron que solo el 16% de las personas habían escuchado hablar de inteligencia artificial. Y por otra parte, el estudio del CIEP, también del 2023 de la Universidad de Costa Rica, decía que en ese momento, en 2023, solo el 10% de las personas habían utilizado ChatGPT, por ejemplo, como herramienta de inteligencia artificial. Claro, mucha agua ha pasado bajo el puente desde ese momento, puede que hoy los números hayan crecido. Y con esto de la implementación de esta tecnología es exponencial, ¿verdad? De un mes a un mes es casi que viral esto. Exactamente, pero lo que conversábamos era que es muy posible que estos números sean mucho más altos para personas de sexo masculino, que en las encuestas también dicen, lo usan más los hombres que las mujeres, personas jóvenes en el grupo de 15 a 35 años, personas con estudios universitarios, por ejemplo. Es posible que ahí el estado
grado de adopción sea casi total, pero que van a haber otros grupos poblacionales, en particular personas de mayor edad o con más bajo nivel educativo, donde posiblemente el uso de estas herramientas para actividades profesionales, actividades productivas, actividades académicas o de la vida cotidiana sea un poco más bajo que con el resto de la población, que es lo que hablamos de las posibles brechas, no solo en la adopción, sino también en el uso y el aprovechamiento de estas tecnologías. Claro, y en este estudio que ustedes hicieron, cuando hablan de la posibilidad de que potencie los empleos, también encontraron oportunidad para mujeres. Sí, completamente. De hecho, la posibilidad de la potenciación no tiene que ver con el sexo, sino con el puesto de trabajo. De hecho, nosotros nos basamos en el catálogo de puestos de trabajo que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que analiza 441 profesiones en total, y al final el resultado nos decía que es más probable o es más posible que el 23-25% de las mujeres que están hoy en el mercado laboral puedan aprovechar estas herramientas versus un 15, un 18% en el caso de los hombres, precisamente porque hay menos mujeres en el mercado laboral con respecto a los hombres, es decir, hay muchos más hombres en actividades de baja productividad con respecto a las mujeres, la tasa de participación laboral de las mujeres es mucho más baja que la de los hombres, y segundo, las mujeres que sí están incorporadas al mercado laboral tienen un mayor nivel calificativo que los hombres que están en el mercado laboral, que participan mucho más. Entonces, la diferenciación no es por sexo, pero ciertamente hay una posibilidad para incluso implementar estrategias de reducción de brecha de género a través del uso de inteligencia artificial en las actividades productivas. Claro, pero para que cualquier implementación de estas tecnologías tenga un impacto en todo el país y que realmente llegue a mover la aguja del desarrollo nacional, todo depende de la política pública. Marlon, en el país hay una estrategia nacional de inteligencia artificial que, como nos decía, se presentó en el 2024 y que tiene periodo 24-27. ¿En qué consiste en términos generales esa estrategia? La estrategia tiene un enfoque para el uso, desarrollo e implementación de la estrategia de la inteligencia artificial de manera ética, segura y responsable. Por ahí nos basamos entonces en no solamente nuestra percepción de país, de cómo debería implementar desde el Estado, se debería implementar desde el Estado la inteligencia artificial, sino también vimos que estaban haciendo otros países, que buenas prácticas estaban implementando en otros países, y nos alineamos también a, por ejemplo, los principios éticos de la OSD y a las recomendaciones de UNESCO, y por último en el grupo de Hiroshima, que también lo que busca es marcos de gobernanza éticos de la inteligencia artificial. Entonces, lo que buscamos en una primera instancia es sentar las bases. Nosotros empezamos a hablar o publicamos esta estrategia en 2024, pero hay países que vienen desde hace muchos años ya con muchos avances en temas de inteligencia artificial. Entonces, lo que buscamos con esta estrategia fue establecer las bases y establecer la visión país para, como les decía, el desarrollo, el uso y la implementación de la inteligencia artificial. A partir de ahí, diseñamos una estrategia con 7 enfoques. Uno de ellos es el tema de capacitación e información y el otro es el del desarrollo económico, porque... eso ya es un plan de acción. Eso forma parte del plan de acción, eso es lo que nos guía el plan de acción. Y dentro del plan de acción lo que hacemos es meter las intervenciones específicas que va a tener cada una de las instituciones como responsabilidad suya y como aporte al país enfocado hacia el cumplimiento de la estrategia. Claro, eso existe. Sin embargo, vi que el mes pasado, en una carta abierta al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa, más de 120 personas, sobre todo eran científicos, entiendo que eran académicos, urgieron al gobierno a tomar acciones para evitar, según decía la carta, que es esta, que Costa Rica se quede rezagada en temas de inteligencia artificial. Andrés, tal vez antes de preguntarle a Marlon, hay una sensación de que aunque hay estrategia, falta acción. Creo que la estrategia que se presentó en octubre por parte del MISID es bastante buena porque tiene un diagnóstico robusto que utiliza fuentes de información muy actualizadas y está a la vanguardia de lo que se ha venido conversando sobre la inteligencia artificial. Ya igual don Tomás nos decía, realmente no sabemos cuáles son todas las posibilidades que se podrían generar del aprovechamiento de la inteligencia artificial, pero hay un reto particular que va a tener esta estrategia y cualquier otra. Uno, que el nivel de transformación digital de las instituciones, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, hoy por hoy es muy bajo. Ese es uno de los grandes retos que tiene el país para la mejora de la competitividad, según lo ha revelado también el Consejo para la Promoción de la Competitividad con el índice de competitividad cantonal.
Y segundo, que las posibilidades de aprovechamiento van a depender también de la iniciativa y la agilidad con que el sector público pueda incorporarlas para ejercer algunas de sus tareas, desde los ministerios y sus oficinas centrales hasta el campo, como sucede con los centros educativos, los centros de salud y algunos otros. Entonces, hay algunos retos, pero la estrategia en sí misma marca un buen rumbo de cosas que se deberían redireccionar. Ahora, el plan de acción, decía don Marlon que esta era una primera versión. Yo asumo con eso que lo que quiere decir es que se va a revisar con el tiempo, se van a presentar nuevas acciones, actividades, y la inclusión de nuevos responsables. Por ejemplo, el plan de acción actual tiene un recargo muy importante de responsabilidades en el propio MISID o en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, pero por ejemplo no aparece el Ministerio de Educación Pública todavía de forma formal, o el Ministerio de Trabajo en materia política laboral tampoco aparece con una responsabilidad clara. Y hoy que estábamos hablando precisamente de las brechas que se podrían generar en el mercado laboral por el rumbo que puede tomar la inteligencia artificial, bueno, son temas que definitivamente tienen que incorporarse en el corto o mediano plazo para que Costa Rica esté a la vanguardia, para que podamos aprovechar este momento en el que todavía no nos ha caído por completo el peso de estas tecnologías, no solo en el sector privado, sino en el sector público, sino también para asegurar que nadie quede rezagado y que no sea una tecnología que venga a ensanchar algunas de las brechas que ya de por sí existen en el país. ¿Tiene áreas de mejora el plan de acción, Tomás? Sí, yo no conozco en detalle esa carta, yo no participé en eso, no me invitaron tampoco. Pero a lo que me refiero y sospecho que en esa línea es que hay varias cosas que son difíciles de empatar en este momento. Uno, que el ritmo de la aceleración de esta tecnología no es compatible con ciclos políticos, ¿verdad? Entonces eso complica, es decir, este plan de acción puede que quede obsoleto, ¿verdad?, de aquí a unos cuantos meses, ¿verdad? Porque aparecen nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando aparece DeepSeek, es que cambió todo el panorama de posible desarrollo de inteligencia artificial. Y eso no está incluido en la estrategia, porque no existía una cosa como DeepSeek. En este momento, lo que se necesita que no está ahí, es que tenemos que construir capacidad de investigación y desarrollo en inteligencia artificial. No podemos tomar el puesto solamente de consumidores de la inteligencia artificial. En este momento los chinos nos demostraron que se puede desarrollar la misma capacidad con mucho menos recursos, y yo creo que aquí en Costa Rica nosotros estamos preparados para desarrollar inteligencia artificial de alto nivel. Hay una capacidad alta de investigadores, no solo en universidades públicas, ¿verdad?, sino en general en el ecosistema intelectual científico costarricense, que somos capaces de trabajar en desarrollo de alto nivel en inteligencia artificial, y eso se tiene que potenciar. Y eso va a permitir que tal vez nosotros creamos nuestra propia herramienta, que podamos adaptar estas herramientas a otras aplicaciones que no son necesariamente. Para darles un ejemplo, una investigadora de nuestra universidad trabaja en análisis de noticias en general, y los costarriqueñismos no están presentes en estos modelos de lenguaje, ¿verdad? Porque no fueron entrenados con la información de la cultura costarricense como tal. Claro, entonces no los sabe leer. Entonces no los sabe leer. Entonces, por ejemplo, por ahí hay una mención de perico por ahí, ¿verdad?, refiriéndose a las drogas, pero estos sistemas de lenguaje no conocen eso. Claro, entonces, o perico puede ser un liberacionista si está hablando de por ejemplo, política. también. Entonces, tenemos nosotros que agarrar y adaptar estos modelos, construir los propios, para nosotros poder entender cómo realmente podemos transformar el país o esos sistemas de inteligencia artificial, y no quedar a la espera, ¿verdad?, que sea OpenAI o Microsoft o cualquiera, que los que decidan cómo vamos a utilizar y cómo consumimos, que se transforme un producto de consumo únicamente y no un producto de desarrollo. Yo creo que esa carta, no la conozco en detalle, pero va dirigida en esa a lo cual yo también me auno como algo necesario. Claro, Marlon, ahí planteaban, es imperativo, dicen en esa carta que dirigieron al presidente de la República, aprobar e implementar al menos las siguientes acciones, y la primera que plantean es crear la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica como un órgano de desconcentración mínima dentro del MISID para que lidere y coordine, y también establecer un laboratorio de innovación en AI para prototipar, evaluar y adaptar modelos de IA. Ninguna de esas dos cosas está ni en la estrategia ni en el plan. ¿Cómo ven ustedes esta crítica o digamos esta petición que hacen estas personas?
Antes de entrar a ese punto, tal vez para hacer referencia, la estrategia es un documento vivo, entonces sí va a estar en constante actualización. Por eso además tiene un plazo de vida bastante corto, porque la inteligencia artificial se actualiza todos los días. Y el tema de I+D sí se encuentra en la estrategia. De hecho, pues ya empezamos a trabajarlo con 3 universidades públicas que todavía no se han formalizado ni se ha oficializado, porque bueno, lleva su proceso lastimosamente siempre. Administrativo, toma más tiempo, exactamente. Con respecto a la propuesta que se hace en la carta, la leí, conozco a la persona que la está promoviendo. Nosotros estaríamos de acuerdo en que haya una agencia nacional de inteligencia artificial siempre y cuando se le den los recursos necesarios para poder desarrollarse. ¿Por qué? Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa es muy creativa proponiendo cosas que no le da recursos. Nos pasó con la Agencia Aeroespacial. Tenemos una agencia aeroespacial que ni Franklin Chan podría dirigirla, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos que si se va a crear una agencia de inteligencia artificial tenga los recursos, que tenga un sistema de empleo diferente al del servicio civil. Yo no podría, o sea, un experto en inteligencia artificial no aceptaría trabajar por $3,000 porque o $1,5 millones de colones, porque en el sector privado o en otros lugares le van a pagar 3 o 4 veces lo que se le podría pagar en el Estado. Entonces, sí se necesita, pero con las condiciones necesarias. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a hacer es crear una instancia burocrática más que no va a funcionar para lo que se necesita. Con respecto al tema del laboratorio, según le entendí en la carta, sería una de las iniciativas. Nosotros ya empezamos a trabajar, obviamente no al nivel de laboratorio de IA, empezamos a trabajar a nivel desconcentrado en los territorios con laboratorios de innovación para empezar desde los territorios a involucrar a las personas en temas de prototipar y experimentar con inteligencia artificial. Este año vamos a instalar 25 laboratorios y también estamos en el proyecto junto con el INA y otras instituciones en el desarrollo de un centro de excelencia para temas de inteligencia artificial en Costa Rica. Y yo diría que yo creo que sería un problema la institucionalización de la inteligencia artificial. Yo creo más en algo así como un consorcio, ¿verdad? Un consorcio, y que tenemos que ampliar la forma en que transformamos en una política de Estado este tipo de tecnologías, que no podemos usar las mismas fórmulas que hemos estado usando antes. Tiene que ser un consorcio. Con un consorcio me refiero que va más allá de las universidades públicas, va más allá del gobierno, sino que involucra también el sector privado, involucra a las universidades privadas que pueden tener músculo en la investigación y que no lo han tenido hasta ahora, y involucra también el sector civil, ¿verdad? Diferentes cámaras, diferentes organizaciones civiles. Entonces yo creo en un consorcio donde se puedan aprovechar y se puedan explorar y desarrollar con diferentes fondos de diferentes proveniencias, de diferentes medios, para poder realmente desarrollar lo que sería la inteligencia artificial en diferentes aspectos, ¿verdad? Desde lo puramente académico e investigativo hasta lo aplicado para poder utilizar y aprovechar la industria. Claro, yo vi algunas observaciones, Marlon, en torno al plan de acción, y no sé si Andrés les comparte, en el sentido de que, digamos, tiene los ejes de trabajo muy claros, tiene claro que hay que capacitar primero y que hay que desarrollar habilidades, porque sin esto no se puede hacer, pero que muchos de los indicadores, por ejemplo, se limitan a capacidad de personas capacitadas, o en otro, por ejemplo, uno que veía por acá, en el que tiene que ver con gobierno inteligente, y hablaba de procesos de compras públicas innovadoras para la adquisición de herramientas basadas en IA, y ¿cómo se llama? La forma en que se medía el indicador era cantidad de soluciones adquiridas. Es esa, digamos, está bien orientado a eso. Cuando yo lo leí, dije, bueno, esto más bien lo que parece es que premia que se compren más cosas, pero no sé si eso lleva algún tipo de orientación. Realmente como decía Marlon, es una primera versión que creo que plantea algunos elementos básicos para avanzar en la implementación de la inteligencia artificial. Primero, mejorar la transformación digital. Conversábamos de que incluso hay gobiernos locales hoy que están incluidos dentro de la estrategia que no manejan bien las tecnologías digitales, no solo para sus procesos de gestión internos, sino también la gestión de sus servicios hacia los usuarios de sus territorios. Entonces es un elemento muy importante en el que también hay que avanzar. Y hay algunos otros en los que se plantean algunos estrategias incipientes, digamos, porque ocupamos
arrancar en alguna medida. Pero ciertamente este último que mencionaba Lina es muy importante porque justo pensaba lo que decía Marlon, decía, la inteligencia artificial avanza a una velocidad mucho más rápida que lo que puede avanzar las decisiones de política pública y la gestión de política pública. Eso es muy cierto. Pero no solo por eso debemos pensar que la gestión pública debe tenerse donde está y esperar que esa brecha de velocidad se ensanche. Necesitamos políticas innovadoras. Entonces, este indicador en particular sobre políticas de adquisición de compras públicas innovadoras es muy importante, pero tiene que redireccionarse bien. ¿Qué quiero decir con esto? Ya se ha demostrado que hay herramientas particulares que usan inteligencia artificial, no necesariamente ChatGPT o estos chats con los que uno puede tener acceso cotidianamente, sino herramientas particulares entrenadas con fines específicos para el campo de la educación que pueden ayudar a que mejoren las habilidades y las competencias de los estudiantes. Ahora que sabemos que el rezago educativo es muy grande y que las habilidades en lectoescritura de los estudiantes se han reducido, bueno, ya hay herramientas que se ha demostrado con evidencia científica que pueden ayudar al docente. De nuevo, no lo sustituye, sino que lo complementa para poder atender a los estudiantes, darles el feedback que requieren para mejorar sus habilidades. Bueno, si la herramienta existe, si se hace un piloto en el MEP para probar que funciona, después, ¿cómo hacemos para introducirla masivamente en el sistema educativo? Si ocupamos pasar por los procesos de contratación pública, de contratación administrativa, que establece los lineamientos de la Contraloría General de la República, que puede llevarse de 9 a 12 meses solo en los procesos de compras, y para cuando ya lo vayamos a implementar, de fijo ya esa tecnología no es la que ocupábamos, sino que hay una nueva. Bueno, ¿cómo adaptamos al sector público para que realmente avance se acelere un poco los niveles de innovación con respecto a lo que vamos a requerir y que demanda el uso de la inteligencia artificial? Marlon, ¿cómo ves esas observaciones y también luego por qué no se incluyó al MEP y al Ministerio de Trabajo, digamos, como algunos de los aliados en el plan de acción? No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Andrés. De hecho, este año vamos a empezar con 30. Lo que queremos es conectar a la oferta con la demanda. Muchas empresas a veces nos llegan a ofrecer a las instituciones públicas cosas que no necesitamos. Eso es importante. Entonces, lo que es compra pública innovadora es una modalidad de compra donde este año vamos a empezar a trabajar con 30 pymes/emprendimientos para decirles, el sector público tiene, no sé, estas 5 necesidades y queremos que ustedes las diseñen para después conectarlos a procesos de compra pública innovadora y facilitar eso que mencionaba Andrés. Vamos a empezar con un grupo de 30, pero no quiere decir que no podamos extender. Con respecto al tema del MEP, venimos trabajando con ellos. Ellos se han comprometido a una serie de elementos, pero hay algo importante y es que para nosotros poder incluir una institución dentro del plan de acción necesitamos algo que se le llama compromiso del jerarca, ¿verdad? Y recuerden que el Ministerio de Educación cambió de jerarca hace poco y entonces le estamos dando chance al nuevo ministro que se pueda acomodar un poquito para poder, digamos, entrar otra vez a hacer el proceso de explicarle cómo es que vamos a trabajar con el tema. Porque es un aliado estratégico. Porque lo necesitamos, o sea, lo que es las universidades públicas y privadas, el MEP y el INA, digamos, ahorita como algunos de los stakeholders de la estrategia son sumamente necesarios porque la transformación del sistema educativo de este país tiene que ser más rápido, tiene que ser más ágil y tiene que ser adecuado a las tecnologías que además cambian cada segundo. Digamos, nosotros sacamos una versión de la estrategia, pero antes de eso hubo 7 versiones más porque los datos cambiaron, las tecnologías cambiaron, etc. Es un reto enorme. Es un reto bastante grande. Lo que necesitamos es alinear a todas las instituciones para que vean la visión de la estrategia y eso también es un reto para MISIT y una responsabilidad de MISIT, porque a veces, digamos, las instituciones no tienen claro que su rol es importantísimo en la promoción de una tecnología mediante sus acciones específicas. Ha sido también una labor de convencimiento y de casi evangelización a diferentes instituciones para que se sumen con acciones de más impacto y sabemos, o sea, uno de los retos que tiene la estrategia que no se incluyó porque implicaba una discusión más grande es el tema, por ejemplo, del financiamiento a la innovación. En este momento los fondos de innovación son cortos y son fragmentados. Entonces hay 8 o 10 fondos para potenciar la innovación en el país que no están teniendo el impacto que deberían estar teniendo y no lo digo yo, lo dice la OECD en el último informe que salió en el 2000. Toda la razón. Exactamente, en el 2025 que se anunció hace unos días. Entonces el tema de los recursos enfocados para que el sector privado produzca y genere innovación es una decisión que van a tener que tomarse y poner de acuerdo casi a 10 instituciones, ¿verdad? Entonces también es importante parte de los retos que no es solamente decir voy a hacer tal cosa, sino cómo lo implementamos. O sea, pudo haber quedado la mejor política pública del mundo con acciones que no se podían implementar. Lo que quisimos fue sacar cosas que pudiéramos tener victorias rápidas también y dejar para mediano plazo otras que tal vez necesitan un poquito de maduración o de convencimiento de otras instituciones. Claro, ser pragmático. Ya se me está acabando el tiempo, les voy a pedir en un minuto una reflexión
reflexión final, pero sobre todo porque los televidentes nos están viendo hoy y hemos hablado de los trabajos, de los empleos, del gobierno, en la política pública de las empresas. Su mensaje a las personas, ¿verdad? Yo trabajador, yo soy periodista, yo soy abogado, yo soy ingeniero. ¿Cómo debería estar pensando yo esto? Porque no es que las empresas y los gobiernos van a decidir. Comienzo con usted, Andrés. Bueno, uno de los mensajes principales de nuestra investigación es que la inteligencia artificial no va a venir a sustituir empleos ni va a reemplazar por completo las tareas que realizan algunas personas, sino que va a complementar y va a apoyar la realización de esas tareas. Entonces, en este momento en el que estamos apenas conociendo las potencialidades de esta tecnología, mucho va a depender de la propia investigación, de las personas autodidactas que logren descubrir cómo pueden potenciar algunas de sus actividades, y en el mediano plazo, esperemos que sean las propias actividades productivas, las propias empresas, las que ya empiecen a incorporar estas tecnologías para potenciar algunas actividades. Pero no debemos descuidar que está claro que van a haber algunas profesiones que no se van a poder ver beneficiadas con el uso de esta tecnología, tampoco van a tener impactos negativos, pero debemos cuidar que esas brechas en el acceso al mercado laboral y en la calidad del sector no se ensanchen en el largo plazo. Gracias. Marlon. Que no le tengan miedo a la inteligencia artificial, es una herramienta maravillosa, todos pueden, cuando empiecen a usarla van a saber que no les estoy mintiendo, pero que lo hagan de manera segura, eso es importante. Tomen medidas de seguridad, el MISID pasa publicando constantemente en sus redes sociales temas de ciberseguridad, porque si yo utilizo una herramienta, tengo que utilizarla de manera responsable, porque no es solamente lo que me afecte a mí, sino también lo que le puede afectar a otras personas, pero que le pierdan completo miedo a la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Marlon, y de verdad que ha sido un gusto tenerlo acá. Cierro con Tomás. Sí, bueno, a nivel de personas, a nivel de individuos, yo creo que hay una oportunidad extraordinaria para autoaprender. Ahora yo puedo utilizar un sistema que me ayuda a aprender lo que yo quiera aprender, donde puedo hacer las cosas sin temor incluso a equivocarme, y eso es una herramienta extremadamente valiosa. A nivel de país, yo creo que tenemos que encontrar canales de colaboración mucho más amplios, ¿verdad? Estamos demasiado fragmentados a la hora de desarrollar algo a nivel nacional que sea potente, que sea importante, y yo creo que tenemos que empezar a dejar esos celos de un grupo o de otro grupo y empezar a trabajar como un grupo, como una coalición que lo que busca es mejorar el país, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar nuestras instituciones, mejorar el desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo social de nuestro país. Entonces yo creo que tenemos que en este momento unirnos y empezar a buscar formas y puentes de colaboración entre diferentes tipos de organización dentro del país. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados y también, por supuesto, a la Academia de Centroamérica y a la Fundación Konrad Adenauer, que abren estos espacios porque estudios como estos permiten que como sociedad conversemos, y por eso aquí en Estado Nacional nos pareció importante que habláramos sobre ese impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, y vamos a seguir hablándolo porque esa es la realidad con la que vamos a vivir los próximos años. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas también por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado nuevamente después de Telenoticias aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy lindo fin de semana.